¿Me puedes pasar mis lentes? Aquí están. Ya nada más es para que la ponga. Ya le puse. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Verónica, Patti? ¿Cómo estás? Berta, Georgette, buenos días. Buenas noches, perdón. Buenas noches a todos mis hermanos. Samir, qué gusto que te hayas conectado. Buenas noches. La maestra Patti Zambrano, Katy, Linda, Apolonia, Ara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Marcela, buenas noches. Ángeles, buenas noches. Buenas noches a todos. Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Eni, Carlos Lucero, ¿qué tal? Buenas noches. Pues vamos a orar, mis hermanos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo nos dé ese espíritu de sabiduría. Padre mío, creador del cielo y de la tierra, tú sigues siendo digno de ser alabado, digno de ser exaltado. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Gracias, Señor. Te rogamos, mi Dios omnipotente, que conforme a tus riquezas en gloria, que nos fortalezcas en este hombre interior por tu Espíritu Santo, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, mi Dios, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Qué tal, Vicky, Diana? Buenas noches. Bien, pues vamos a entrar a ya las últimas 2 iglesias de las 7 iglesias que aparecen. ¿No tienes un poco de agua, Yoli? Por favor. Nos quedan 2 iglesias, es decir, si nosotros vamos a Apocalipsis, nos habla de las 7 iglesias que están en Asia. Y nuestro propósito en todo este discipulado ha sido aprender de estas 7 iglesias, que sabemos bien que estas 7 iglesias están representando toda la iglesia del Señor Jesucristo a través del tiempo. Es decir, a través de lo que le iba a suceder a su iglesia desde que él regresó a la diestra del Padre, es decir, en el año 2000, en el año 30, ¿no? En el año 33, porque todo nace después de Cristo, o sea, el nacimiento de Cristo es nuestro cero, y a partir de ese momento estamos sabiendo todas las fechas de estas 7 iglesias. Estas 7 iglesias, como hemos dicho, cada una tiene su periodo, ¿no? La última que estudiamos fue la iglesia de Sardis, ¿sí? Que va del año 1521 al año 1750. Es decir, esa iglesia ya durmió, es decir, ya dejó de estar ahorita porque ya durmió, pero ya es la iglesia verdadera. Ya esa iglesia fue la que le tocó a Martín Lutero, el despertar de esa iglesia. Por eso cuando tú abres tu Biblia en Mateo 13, mira, abre tu Biblia en Mateo 13, vas a encontrar ahí a lo que se refiere Mateo 13. Mateo 13 dice aquí, en Mateo 13:44, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Es decir, este tesoro estaba escondido a través de la Iglesia Católica Apostólica Romana, donde había un remanente ahí. La palabra de Dios dice que siempre ha habido un remanente de hijos de Él, hijos de Dios que se comportan correctamente, ¿no? Y entonces aquí vemos que dice un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso ello va y vende todo lo que tiene y compra
aquel campo donde está ese tesoro. Y fue Martín Lutero en el año de 1521, junto con otros que le dieron seguimiento, alemanes también, que le dieron seguimiento a esa iglesia, a ese avivamiento. Les decía yo el otro día que todas las iglesias allá en Alemania tienen un gallito arriba, todas las que son protestantes, ¿no? Que significa un nuevo amanecer para la iglesia, porque Martín Lutero escribió sus 95 tesis donde él apoyó claramente que la salvación no se podía vender, y lo que estaban haciendo era que vendían la salvación, y él decía: la salvación es gratuita por Dios, o sea, es un regalo de Dios. Entonces Martín Lutero, junto con otros, Calvino, todos ellos fueron gentes muy importantes en ese avivamiento que se vino de la iglesia de Cristo, que estaba escondida, ¿no? Que estaba escondida, y que gracias a Dios pues volvió a resurgir, y ahí nos dio pie para que tú y yo ahora estemos recibiendo de todos esos hermanos que nacieron de nuevo, que creyeron en Jesucristo, y que tú y yo, aunque no nos guste, pero somos nosotros. ¿Qué tal, Marilena, Lore? ¿Qué tal? Tú y yo somos finalmente esa iglesia que nació de ahí, ¿no? O sea, de ahí vienen. Yo te puedo platicar ahí de los bautistas, porque mis papás eran bautistas, y son gentes muy, muy, muy buenas, claro. Tienen muchas limitaciones del Espíritu de Dios. Yo me acuerdo que sí platicaba yo con el pastor de mis papás, y les decía: ¿por qué tú no crees en la sanidad? Pues porque vemos que Pablo estuvo enfermo. Bueno, pero Pablo estuvo enfermo como todos nos enfermamos, pero son pruebas para nosotros. Es decir, son pruebas que Dios permite para que nuestra fe se fortalezca. Es decir, nuestro Dios nos mete en esas pruebas y permite esas enfermedades para que nosotros, el mismo Pablo, ahí en Gálatas 4, dice que ustedes saben bien que cuando les fui a compartir el Evangelio, iba yo enfermo, iba por una enfermedad que tenía en mi cuerpo, pero no me despreciaste ni me desechaste por la prueba que tenía yo en mi cuerpo, ¿no? Entonces Pablo ubicaba perfectamente bien, y tú y yo lo tenemos que ubicar igual, que cuando nos enfermamos es porque Dios lo está permitiendo, porque Él es poderoso para que nunca te enfermaras, ¿no? O sea, te estuvieras sano toda la vida. Y Dios permite esas enfermedades para que nuestra fe se fortalezca. Y Pablo decía: por la prueba que estoy teniendo en mi cuerpo de una enfermedad. Entonces, regresando a este pastor bautista, que muy buena gente allá en Irapuato, me acuerdo que me decía: pero él estuvo enfermo de los ojos, ¿no? Y entonces, cuando tú lees Gálatas 4, Pablo se refería a que eran capaces de quitarse los ojos por dárselos a Pablo. Entonces, mira, vamos aquí a Gálatas. Me parece interesante ver cómo estas iglesias tienen ubicado cómo ellos tienen esa doctrina, ¿no? Porque me lo decía con mucha seguridad. Dice Gálatas 4:13: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, ¿no? O sea, diciendo Pablo: yo iba enfermo, ¿sí? Una enfermedad que tenía en el cuerpo, y no me despreciaste ni me desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo, ¿no? Dice el versículo 15: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabas cuando les llevé el Evangelio? Porque os doy testimonio que si hubieras podido, hubieras sacado vuestros propios ojos para dármelos, ¿no? O sea, entonces ellos concluyen que Pablo iba enfermo de los ojos, ¿no? Pero yo también puedo entender esta parte como diciendo: me amaban tanto, dice Pablo, que eran capaces de quitarse los ojos por mí, ¿no? Entonces, y así pasa tristemente con muchos hermanos, y nos sucede, ¿no?
Yo recuerdo hermanos que me dicen, no, pastor, yo a usted toda la vida lo voy a respetar y lo voy a admirar y para mí usted es algo muy importante en mi vida. Y le digo, pues gracias a Dios, pero ya me quedo yo en mi hombre interior diciendo, ay, ojalá no se aleje este hermano, porque cuando empiece a recibir ahí enseñanzas raras o el enemigo se meta, al rato va a hablar mal de mí, no le voy a caer bien, pero pues así es, hermanos. Ya aquí vemos al Señor Jesucristo cómo lo crucificaron después de todos los milagros que él hizo, y vemos a un Pablo que va y los bendice grandemente y dice, eran capaces de quitarse los ojos por mí, ¿dónde está esa satisfacción, no? Y después le piden cartas, ¿no? ¿Quién te mandó, Pablo? ¿Quién eres tú, no? O sea, y así pasa con muchos hermanos, crecen espiritualmente y entonces lo que recibieron de enseñanzas, y si les diste algo que no les pareció, entonces dices, ¿de dónde sacas eso, pastor? Yo recuerdo hermanos que todo lo que yo predicaba por parte del Espíritu de Dios, siempre estaban muy atentos y lo veían en la Biblia, y después me acuerdo que se agarraban y estaba yo predicando y andaban buscando versículos para ver si era cierto lo que yo estaba diciendo. Y decía, bueno, pues ya se les acabó ese momento de emoción que tenían, ¿no? Tristemente. Así es cuando, pues si al Señor Jesucristo le pasó, ¿qué somos nosotros para decir, a mí no me va a pasar, ¿no? O sea, nuestro deseo es edificar a la iglesia de Cristo, nuestro deseo es no salirnos de la palabra de Dios, mantenernos firmes ni a diestra ni a siniestra, no movernos de la palabra de Dios. No tenemos nada que ver, y si algo hemos decidido en esta iglesia Palabra de Vida es no salirnos nunca de la palabra de Dios, no tomar ninguna doctrina de hombres, ni consejos de hombres, ni hacer nada que no venga en la palabra de Dios. Y bueno, regresando a esta iglesia que estamos platicando, esta iglesia que aún ya está durmiendo ahorita, esta iglesia de Sardis, es la del tesoro escondido, es la que empieza en el año 1521 y termina en el año 1750, ¿sí? Entonces, déjame tomar agua. Y termina en el año 1750. Quiere decir que estas 5 iglesias que ya pasaron, y te las voy a mencionar cada una de ellas, es Éfeso, ¿sí? Es Esmirna, es Pérgamo, es Tiatira y es Sardis, ¿sí? Entonces Sardis es donde viene el avivamiento, por darle un nombre, el resurgimiento de la iglesia verdadera, el resurgimiento de la iglesia verdadera. Esa es la iglesia de Sardis. Y bueno, pues el Señor también les habla muy fuerte porque dice, estás vivo y no sabes que estás muerto, ¿no? Así es que le pide que retenga lo que sea. Entonces, como decíamos el otro día, estas 5 iglesias, las primeras 5 que hemos estudiado, están representadas en la parábola de las vírgenes. ¿Cuántas vírgenes eran? 10 vírgenes. Estas 10 vírgenes fueron 5 sensatas y 5 insensatas. Las sensatas tomaron aceite en sus vasijas, o sea, en su alma, y fueron transformadas por el poder de Dios, fueron perfeccionadas por el Señor. Y entonces cuando vino el Señor, porque esas 10 vírgenes, las 10 cabecearon y se durmieron, es decir, las 10 durmieron, y que también son las 5 iglesias que ya estudiamos. Cuando vino el Señor, dice la parábola de las vírgenes, todas se levantaron y arreglaron sus lámparas, porque todas fueron salvas en el Espíritu, ¿no? Y entonces, pero las que estaban preparadas entraron con el Señor a las bodas del Cordero, es decir, vino el arrebatamiento, se llevó a las 5 vírgenes sensatas, ¿sí? Se las llevó,
y entró a las bodas con ellas. Pero las insensatas, que ya habían dormido también, que todas habían dejado el cuerpo, entonces fueron a conseguir el aceite, pero sí lo consiguieron, gracias a Dios, porque se fueron a la tribulación, es decir, a las tinieblas de afuera. Recordemos, muy importante, como dice 2 de Corintios 5, que tú y yo vamos a ser juzgados por lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. En el cuerpo, dice, porque es necesario, 2 de Corintios 5, dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo. Mira, 2 de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y entonces estas vírgenes ya no estaban en el cuerpo, entonces el Señor llegó y las que estaban preparadas entraron con Él a las bodas, y las que no estuvieron preparadas se fueron a las tinieblas de afuera. Ahí fue el llorar y el crujir de dientes. Y esas tinieblas de afuera significan esto significa perdóname. Entonces, las tinieblas de afuera significan la tribulación, es decir, el tiempo donde el Señor va a tratar con ellos y va a ser tiempos muy difíciles para todos, pero todos ellos van a ser disciplinados porque el regalo de la salvación Dios lo da, ¿sí? Es un regalo la salvación. Así es que con eso terminan las 5 iglesias. Entonces, ¿cuántas vírgenes son? Son 10. ¿Por qué no son 12? Porque las dos vírgenes que quedan pendientes, esas 2 vírgenes son las que están en el cuerpo, pero las 2 siguen siendo vírgenes. Ya sé que en la Biblia no encontramos 12 vírgenes, encontramos 10, pero para podernos relacionar, esas 2 vírgenes pendientes son 2 cristianos que estamos ahorita, los cristianos que estamos en el cuerpo. Si el Señor Jesús viniera ahorita por su iglesia, despertaría a las 10 vírgenes que están dormidas y las llevaría al tribunal. Y a ti y a mí nos llevaría al tribunal, y el uno será tomado y el otro será dejado, ¿sí? El uno será tomado y el otro será dejado. Eso significa que muchos dicen, bueno, se lleva al que es cristiano y al que no es cristiano lo deja. No, es que aquí lo vemos en el uno será tomado en Mateo 24. Mira, vamos a Mateo 24. Y aquí nos dice la palabra de Dios. Mira, dice Mateo 24, 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre sabe el día en que yo vendré y los tomaré a mí mismo, aquellas vírgenes que estén listas, ¿sí? Y aquí se refiere a las vírgenes en el cuerpo y sin el cuerpo. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiéndose, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, ¿no? Así es que toda la humanidad va a seguir, mucha humanidad va a seguir en su fiesta, en sus razonamientos, en sus necios razonamientos, pero el Señor vendrá, y dice en el versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio
y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, porque no vendrá un diluvio, vendrá la tribulación y va a ser atribulado todos los que habitan este planeta, ¿no? Así es que, y vendrá ese diluvio, ¿sí? Entonces dice en el versículo 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Aquí sí se está refiriendo a dos cristianos, no se está refiriendo a un inconverso y a un cristiano, se está refiriendo a dos cristianos que el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y entonces dice el Señor, velen porque no sabéis a la hora que ha de venir nuestro Señor. Velen para que tú seas de los que seas tomado y no seas de los que sean dejados. Aquí el Señor ya enfatiza más claramente mencionándonos que ese arrebatamiento, el uno será tomado y el otro será dejado. Entonces velen porque no sabemos en qué momento va a venir el Señor. Versículo 43 de Mateo 24, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. O sea, si supiéramos, el padre de familia supiera a qué hora va a venir, velaría. Así es que no dejemos de velar. ¿Qué significa velar? Lo que estamos haciendo ahorita, creciendo, edificándonos en la palabra de Dios, y no dejaríamos que nuestra casa se quedara aquí en la tierra, minar. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. O sea, por tanto, nosotros estemos preparados para ser de los tomados y no de los dejados, ¿sí? Así es que tenemos que estar velando en todo momento. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Velando, mis hermanos, porque velar es estar escuchando la palabra de Dios, velar es escudriñar la palabra de Dios, velar es estar atento a la palabra. ¿Qué tal, Toño? ¿Qué tal por ahí, Alberto? Qué gusto saludarte, Alberto. Sí, igual a Toño. Buenas noches a todos. Entonces, Janet, qué gusto que te hayas conectado acá por Facebook. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Eli López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mari, qué gusto. Ya te queremos ver por acá en la iglesia. Sí, Nati Romero, buenas noches. ¿Qué tal? Marinita, no te había saludado a ti, tú siempre estás muy al pendiente, pero hoy saludo también a Mari Villanueva, que es una abeja del Señor, una gran bendición. Entonces, mis hermanos, recordemos, muy importante, no dejemos de velar, porque ahora sí vamos a ver estas dos iglesias donde aplica esto. El uno será tomado y el otro será dejado. Y esta iglesia, ¿sí? Esta iglesia, vamos a ver dos iglesias que nos quedan, que es la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea, ¿sí? Estas dos iglesias son las que están en el cuerpo, es decir, que estamos en un cuerpo, todos estamos aquí en un cuerpo de pecado, batallando con nuestro pecado, todos los días, en todo momento, ahí estamos batallando, ¿sí? Yasmín López, ¿qué tal? Buenas noches. Así es que tuyo, Bernardo, gusto saludarte. Entonces, estas dos iglesias, ¿sí? Vamos a ver dos iglesias. Ahora, lo importante es nosotros ser parte de una de ellas, porque aquí sí el Señor deja claramente a la iglesia a la que debemos pertenecer. A la iglesia que debemos pertenecer. Y esa iglesia a la que debemos pertenecer se llama la iglesia de Filadelfia. Puede que haya muchas iglesias que se llamen Filadelfia por esto de Apocalipsis, pero no sabemos si están cumpliendo lo que hace la iglesia de Filadelfia, que estuvo en Asia hace más de 2000 años, ¿no? En el año cuando se escribe Apocalipsis, ¿no?
en el año 90, 80, 90 después de Cristo, ¿no? Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que ser como la iglesia de Filadelfia. Para ser más enfático, nosotros tenemos que ser como la iglesia de Filadelfia. Ya sé que nosotros nos llamamos palabra de vida, pero debemos ser como la iglesia de Filadelfia que está en Apocalipsis. Así es que abre tu Biblia y vamos ahí a esa iglesia que se llama Filadelfia, ¿sí? Apocalipsis 3:7. Fíjate, cada versículo que el Señor nos va dando, cada palabra que Él dice, cuánto misterio y cuánta revelación tiene, ¿no? Dice Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. ¿El qué? El verdadero. Ayer en la iglesia de Valle estábamos hablando mucho de la importancia que estamos en el verdadero. ¿Cómo sabes tú que estás en la iglesia o que estás en la religión correcta o que estás en lo correcto al haber recibido a Cristo Jesús? Número uno, porque el Espíritu de Dios, ¿sí?, te confirma a tu espíritu de que tú eres hijo de Dios. Porque dice en Romanos 8, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿no? Amén. Entonces, el segundo punto que podemos comprobar es cuando el Señor aquí nos habla en Juan 5, fíjate, Juan 5:20, dice Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, es quien nos ha dado el entendimiento para conocer al que es verdadero. Entonces, ¿cómo sabes que estás en el verdadero? Porque el Señor Jesucristo te ha dado entendimiento. Y dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, segundo punto, el Espíritu de Dios da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. El segundo punto es que el Señor Jesucristo te da entendimiento de que estás en Él, en el verdadero Dios y la vida eterna, ¿sí? Y el tercer punto que yo decía yo ayer en la iglesia de aquí de Valle, y a los que lo estuvieron escuchando, toda la Biblia debe concordar. Toda la Biblia debe concordar, versículo por versículo, debe cuadrar perfectamente. No puedes tener versículos que dices, no, no lo entiendo, mejor no, o que crees una doctrina rara, ¿no? O sea, y ayer estudiábamos eso, o sea, cuando vemos a estas personas de los testigos de Jehová que no creen en Jesucristo, creo que sí, ahora ya lo reciben como hijo. Cuando yo me acuerdo, era yo muy joven, ellos no recibían a Jesucristo como Señor y Salvador. Es decir, para ellos era un profeta más, no era el Hijo de Dios. Ahora sé que ya aceptan que es el Hijo de Dios, pero es como que el enemigo ya lo adaptó un poquito más, pero no lo aceptan como que al que se le debe de pedir. Y todo el plan de Dios es a través de su Hijo. Cuando vemos las epístolas de Pablo, a todas se refiere al Señor Jesucristo, ¿no? Que fue el que se le apareció en el camino, le dice, ¿qué traes contra mí, Pablo? ¿No? Entonces fue el Señor Jesucristo. En Juan nos dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, en su Hijo Jesucristo, tenga la vida eterna. Y yo me pregunto, ¿qué explicación le pueden dar ese versículo? No lo sé, pero dices, no les cuadra la Biblia, no cuadra la Biblia para ellos. Y saber, aquí yo tengo un Juan 3:16 que dice que de tal manera Dios amó al mundo que nos dio a su Hijo unigénito.
¿Y para qué nos los dio? Para que creamos en Él, para que creamos en Él. Dios nos dio vida eterna, ¿sí? De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, ¿en quién? En Jesucristo. En Jesucristo tiene vida eterna. ¿Qué hacemos con ese versículo que dice el Señor Jesucristo? Todo lo que pidas al Padre, hazlo en mi nombre. Todo lo que pidas en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. O sea, a ver, es más claro que nada. Entonces, el tercer punto para saber que estamos en el camino correcto es que toda la Biblia te tiene que cuadrar. Y aquí hay varias cosas que encontré. Número uno, que estamos en el verdadero. Después dice, el que tiene la llave de David. El que tiene la llave de David. Dices, ¿por qué, Señor, me mencionas que tú eres el que tienes la llave de David? ¿Sí? Porque el Señor tenía que haber nacido como hombre. O sea, Dios en su propósito divino, el Señor Jesucristo venció a Satanás. Lo venció y lo exhibió públicamente, pero tuvo que haber vencido como hombre y no como Dios. Recuerden que el Señor Jesucristo se despojó de su deidad, ¿sí? Y fue a la muerte de cruz, como dice, mira, recuerda aquí, vamos rápidamente al libro de Filipenses, vamos a ver, y recordemos por qué dice el que tiene la llave de David, ¿no? Porque es lo que estamos estudiando ahorita, el que tiene la llave de David. Dice aquí en el libro de Filipenses 2, dice 2:6, el cual, siendo en forma de Dios, o sea, nuestro Señor Jesucristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y Él y el Padre son uno, ¿sí? Sino que Él se despojó, es decir, se despojó de su deidad, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Tomando forma de qué? De un siervo de Dios, tomando forma de hombre, hecho semejante a los hombres, ¿no? Entonces, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿sí? Es decir, el Señor Jesucristo tenía que tomar forma de hombre. Entonces, el Señor, para que llegara nuestro Señor Jesucristo, desde Abraham lo tomó y toda la descendencia. Cuando tú ves el libro de Mateo y ves toda la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, viene la genealogía. Vamos allá a Mateo, nada más no vamos a leer toda la genealogía, pero sí vamos a ubicarla nada más por la importancia. Dicen, a ver, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Mateo 1. Dice aquí Mateo 1. Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo. Entonces tú dirás, pero si yo sabía que Jesucristo vino del cielo. Claro que vino del cielo. Y que vino el Espíritu Santo y cubrió con su sombra a María para que naciera Jesucristo, ¿no? Entonces dices, a ver, pero tenía que nacer como hombre. Pero entonces aquí vemos esta genealogía prometida desde Abraham, ¿sí? Porque dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, o sea, a las 12 tribus y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Sara, y así te vas llevando toda la genealogía del Señor Jesucristo, y llegas, dice en el versículo 15, vamos a leer el 15 y 16, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, y Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, ¿sí?
de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y a ver, el primero dices, a ver, yo sé que José sí fue el esposo de María, con él se desposó, pero no la tocó José no la tocó porque ella ya estaba con nuestro Señor Jesucristo, es decir, ya venía, ya había sido engendrado nuestro Señor Jesucristo en el vientre de María por la sombra que la cubrió del Espíritu Santo, que lo vemos en Lucas. Y entonces aquí dice que él es hijo de José. No, el Señor está haciendo coincidir dos cosas importantísimas en las cuales vemos que el Señor Jesucristo vino del cielo, porque el Espíritu Santo cubrió con su sombra a María para que concibiera a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por eso María no es la madre de Dios, es la madre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Sí? Es la madre de nuestro Señor Jesucristo, porque no puede ser la madre de Dios, porque Dios es eterno, o sea, y el Señor Jesucristo es Dios, es el Verbo. El Padre Celestial tomó el Verbo para hacerlo su Hijo, ¿no? Estando lo tomó para que fuera su Hijo. Ahora, tú aquí dices, y la llave de David, dices, fíjate, abre tu Biblia en esta parte que vamos a estudiar un poquito, porque dice, el que tiene la llave de David, ¿no? Y aquí vemos en 2 de Samuel 7, y vamos a leer poquitos versículos para poderlo entender bien, porque yo sé que nuestro estudio es sobre la iglesia de Filadelfia, pero en la iglesia de Filadelfia dice, esto dice el santo, el verdadero, ya hablamos cómo sabemos nosotros quién es el verdadero, pero después dice, el que tiene la llave de David, ¿no? El que tiene la llave de David. Y entonces dice aquí, ¿quién es el que tiene la llave de David? ¿Sí? Dice, versículo 2 Samuel 7, aconteció que cuando ya el rey David habitaba en su casa, después que Jehová le había dado, ¿qué? Reposo de todos sus enemigos en derredor, o sea, todos alrededor estaban vencidos. Después de que vino ese momento, dice, el Señor le había dado el poder para derrotar a todos los enemigos. Ahora, ¿qué está haciendo el Señor Jesucristo con nosotros? El Señor Jesucristo venció a todos sus enemigos. Ahora, ¿qué estás haciendo tú ahorita? Venciendo a todos tus enemigos por el poder que obra dentro de ti. El Señor Todopoderoso, el Señor Jesucristo en tu corazón, el Espíritu de Dios está haciendo que venzas a Satanás y lo pongas debajo de tus pies. Y dirás, pero eso ya lo hizo el Señor Jesucristo, pero tú eres ahora su cuerpo. ¿Sí? Recuerda lo que dice aquí en el Salmo 100, mira, vamos a ver al Salmo 100, creo que ahí es donde está, hasta que ponga todos, Salmo 110, Salmo 110 dice, Jehová le dijo a mi Señor. O sea, Jehová le dijo al Señor Jesucristo. Dice David, escribe con esa revelación del Espíritu Santo, Jehová le dijo a mi Señor. Y ya está hablando del Señor Jesucristo, ¿no? Y es otra de las preguntas que yo me hago con los testigos de Jehová. A ver, Jehová le dijo a mi Señor, ¿a cuál Señor? Yo diría, a mí me queda clarísimo que es mi Señor Jesucristo. Entonces, el mismo David está reconociendo al Señor Jesucristo como su Señor. Y esa misma pregunta les hace el Señor Jesucristo a los fariseos. Y cuando David le dijo, Jehová le dijo a mi Señor, ¿a quién se refería David? ¿No? Y entonces los deja así pasmados a los fariseos. Pero mira, dice, Jehová le dijo a mi Señor. ¿Qué le dijo el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, a su Hijo Jesucristo? Siéntate a mi diestra
¿Cuándo se sentó a la diestra del Padre nuestro Señor Jesucristo? Cuando venció en la cruz a Satanás y lo exhibió públicamente y fue hacia las nubes y se sentó a la diestra del Padre. Pero ahora aquí le está diciendo el Señor, ya siéntate a mi diestra, Jesús. Tú como hombre ya siéntate a mi diestra. ¿Hasta cuánto tiempo le puede contestar el Señor Jesucristo? ¿Hasta cuándo voy a estar aquí sentado contigo, Padre mío? Y el Señor le contesta, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dices, a ver, el Señor Jesucristo puede decir, pero si yo ya los puse. No, pero falta tu cuerpo, Jesús, porque tu iglesia, la que tú compraste con tu sangre preciosa, es tu cuerpo, y esa iglesia somos tú y yo, que tenemos que vencer el pecado para vencer a todos nuestros enemigos en el derredor, hasta que ponga a todos tus enemigos, ¿sí?, por estrado de tus pies. Y entonces dice aquí regresando al versículo que estamos leyendo aquí en 2 de Samuel, aconteció que cuando el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, es decir, David viene siendo una manera que Dios nos explica lo que está haciendo, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y lo que está haciendo ahorita, ¿sí? Lo que está haciendo ahorita, ¿sí? Y entonces, en esta historia, David le dice al profeta Natán, dice en el versículo 7:2, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. O sea, le vino una carga a David de decir, a ver, Dios me ha bendecido tanto porque me ha puesto a todos mis enemigos por estrado de mis pies, ¿no? He derrotado a todos y Jehová es el que me ha dado todo para que yo lo pueda hacer. ¿Cómo va a estar el Señor habitando ahí en las tiendas, no? Y entonces el profeta Natán le dijo, haz todo lo que está en tu corazón porque el Señor está contigo, ¿no? Y entonces el Señor le habla a Natán y dile a mi siervo David que él no me va a hacer la casa. Él no me va a hacer la casa. Va a ser un descendiente de él, ¿sí? Y tú dices, bueno, entonces fue Salomón, pero Salomón también falló, ¿no? Salomón también falló. Y entonces dices, ¿quién es el que va a hacer la casa? El Señor Jesucristo es el que le va a hacer la casa. Le dice a David, tú no me vas a hacer casa, ¿sí? Y dice aquí, mira, dice versículo 2 de Samuel 7:8, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. O sea, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, ¿no? Y tus enemigos son los que tú tienes que vencer ahora. Y te he dado un nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Dice, y dice versículo 10, además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ¿no? Y entonces, si imagínate un incrédulo o alguien que no le cuadra, dice, pues Israel sigue vagando por todas partes, ¿no? Uy, ya tiene tierra, pero se la están peleando todos los días en la franja de Gaza, todo el día están luchando ahí por Israel. Las cruzadas era tomar Israel, lo tomaban los árabes y luego lo tomaban los cristianos, porque esas eran las cruzadas que nos enseñaron a todos en la secundaria, ¿no? Que eran las cruzadas que las cruceras eran organizaciones que hacían los cristianos para ir a tomar Israel, ¿no? Y entonces dice, pero si Israel lo sigue moviendo, pero nunca será movido, dice el Señor, porque está hablando de la nueva Jerusalén, la casa que le va a ser
que está haciendo nuestro Señor Jesucristo para nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y dice, ni los inicuos la aflijan más como al principio. Y entonces dice aquí, dice en el versículo 12, y cuando tus días sean cumplidos, David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje. Y tú ves todo el orden del linaje del Señor Jesucristo que leímos ahorita en Mateo, y cómo llega hasta José, ¿no? Esposo de María, de la cual nació Jesucristo, ¿no? El cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino, ¿no? Ya sabemos que no procedió de las entrañas de David, porque el Señor Jesucristo vino del cielo. Y dice, Él edificará casa a mi nombre, que se llama la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, de la cual todos nosotros debemos alcanzar la corona para hacer ese templo santo para el Señor. Amén. Ese templo santo para el Señor. Él edificará casa a mi nombre, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. O sea, el reino de nuestro Señor Jesucristo estará afirmado y será la casa de Dios, un templo santo. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Aleluya. El Señor Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, es quien está levantando la casa de Dios, ¿sí? Y dice en el versículo 16, y será firmada tu casa y tu reino para siempre. Le está diciendo a David, ¿no? Porque era muy importante que nuestro Señor Jesucristo naciera como hombre. O sea, lo que está diciendo el Señor es muy claro. El que tiene que vencer es el hombre a todos sus enemigos. El Señor es poderoso para destruir a Satanás en un momentito, como lo hace en Apocalipsis 20, nos revela que después de que se termine el milenio volverá a ser suelto Satanás un tiempo, pero ya nada más para que el Padre Celestial lo destruya de manera definitiva. Pero para que nosotros estemos reinando 1000 años es porque dejamos a Satanás vencido. Y entonces dice, y será firmada tu casa y tu reino, David, ¿sí? Y será firmada tu casa y tu reino para siempre, para siempre. La promesa que le está haciendo el Padre Celestial a David, ¿no? Dice, y será firmada tu casa y tu reino. Está diciendo, tú no me vas a hacer casa, David, pero va a venir uno de tu linaje que se llama Jesucristo, como lo dice Mateo, esa genealogía donde viene nuestro Señor Jesucristo y llega hasta José, que sabemos que no es así, pero cómo lo liga el Señor para que sea José, ¿no? El esposo de María. Fíjate qué impresionante. Yo sé que dicen, Dios escogió a María, pero Dios también escogió a María porque iba a ser la esposa de José. Porque el Señor Jesucristo viene del linaje de David y José viene del linaje de David, ¿no? Por eso lo tenía que definir de esa manera. Amén. Entonces, muy interesante esta parte. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Ay, dices, a ver, Señor, será firmada tu casa, le dice el Señor. David, será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y como si David ya se murió hace tantos años, sí, pero él va a ser despertado y verá el establecerse el reino de Dios, y tu trono, David, será estable eternamente, y tu trono, David, va a ser establecido eternamente, ¿sí? Así es que
Qué impresionante está esto, porque te decía hace un rato, qué importante es cuando toda la Biblia te cuadra, ¿no? O sea, todavía te cuadra, o sea, ¿cómo que él tiene la llave de David? ¿Qué tiene que ver David aquí? ¿Y por qué decía el Hijo del Hombre y el Hijo del Hombre? ¿Y por qué le decían al Señor Jesucristo, Hijo de David, Hijo de David, Hijo de David? Porque estaba prometido el Hijo de David, el cual, como dice aquí, será firmada la casa de David y tu reino para siempre delante de tu rostro, porque va a ser despertado David y tu trono será estable eternamente. Entonces, ¿quién está realmente creándole la casa definitiva a nuestro Dios? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y con quién está tratando para hacer esa casa? Con la iglesia, ¿sí? Con la iglesia, para todos aquellos que entremos a las bodas del Cordero, ahí será. Y mira, vamos aquí al libro de Hebreos, y en el libro de Hebreos nos vuelve a confirmar lo mismo, que el Señor Jesucristo está creando esa casa perfecta para Dios. Dice en Hebreos 3 dice 3:5, y Moisés, estamos hablando de Moisés, que fue el que hizo el tabernáculo, ¿no? Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo. Sí, Moisés, como siervo, fue fiel a la casa de Dios, para testimonio de lo que se iba a decir. Versículo 6, pero Cristo, como hijo sobre su casa, porque Cristo es Dios. Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Pero aquí dice claramente, fíjate, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Recuerda algo bien importante tuyo y mío. Nuestra esperanza es ser la nueva Jerusalén. ¿Y qué es la nueva Jerusalén? El templo santo de nuestro Padre Celestial. ¿Y quién está haciendo esa casa? Esa casa la está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Es la casa que le prometió a David que va a ser eterna. Dice, tú no me harás casa, pero de tus entrañas vendrá uno que va a levantar las cosas. Y sabemos que no vino de las entrañas de David, porque el Señor Jesucristo vino del cielo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Por eso el Espíritu Santo cubrió con su sombra a María, para poder que María quedara engendrada de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero vemos cómo el esposo de María, José, era del linaje de David, ¿no? Entonces, él, por eso él tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Amén. Amén. Vamos aquí a terminar nomás este inicio de esta parte de Apocalipsis 3, donde estamos estudiando esta iglesia, ¿sí? Esta iglesia de Filadelfia, ¿sí? A la cual debemos pertenecer. Pero estamos leyendo nada más la parte donde el Señor Jesucristo está diciendo quién es Él. Amén. Aquí vamos a Apocalipsis 3, dice 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el Santo, nuestro Señor Jesucristo, el verdadero, que nos dio entendimiento para saber que Él es el verdadero, ¿sí? El que tiene la llave de David. ¿Qué llave tiene? La llave de David, esa llave donde hay una promesa, donde el Señor va a hacer su templo santo. Tú no me harás casa, David, pero viene uno de tus entrañas que Él me edificará un templo santo, y su reino no tendrá fin, y su templo será para toda la eternidad, como se lo dice aquí a través del profeta Natán. Se lo dice aquí en este versículo de 2 de Samuel 7, dice
7:16, y será firmada tu casa, David, y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Toda la eternidad estará ya ahora sí con el plan de Dios. Recuerda una cosa bien importante: Dios crea al hombre. Primero, antes de crear al hombre, ordena la tierra, que estaba vacía y desordenada, y estaba en los abismos sobre la faz de la tierra. Ordena la tierra y crea al hombre y se la da para que la cuide. Pero el hombre se la vuelve a entregar a Satanás y la tierra vuelve a quedar bajo el maligno. Pero entonces el Señor, que es tan maravilloso, nos envía a su Hijo Jesucristo como hombre, para que Él nos enseñe el camino. Como Él venció, nosotros tenemos que vencer, y por eso le dice: siéntate a mi diestra. Dice Jesús, mi Hijo, siéntate a mi diestra. ¿Hasta cuándo, Padre? Hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies, como dice el Salmo 110, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, ¿qué está haciendo ahorita nuestro Señor Jesucristo? Está tratando con todos nosotros, nos da la fortaleza para que el Padre esté interviniendo con su poder hasta que ponga a todos sus enemigos, y entonces va a ser un hombre el que va a reinar todo el universo. Y ese hombre se llama Jesucristo, y lo más maravilloso, que tiene un cuerpo, en el cual ese cuerpo, nuestra meta es ser ese cuerpo. Hoy somos su cuerpo, pero en la dispensación venidera solamente serán el cuerpo de Cristo aquellos que hayan vencido para hacer ese templo santo para el Señor. Amén. Padre mío, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por permitirnos conocer todos estos misterios, Señor. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Alabado sea tu bendito nombre, Señor. Damos la gloria a ti, la honra, la alabanza a ti, mi Dios. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Sigue tratando con nosotros, Padre, para que podamos nosotros vencer a Satanás, Señor. Vencerlo como hijos de Dios, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, para alcanzar esa esperanza viva, para que nuestra fe sea hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Yo deseo que el Señor nos siga guiando para poder entender todos estos misterios tan maravillosos, ¿no? Amén. Los mando muchos saludos a todos por ahí, a Janet, a Carlucero, a Georgette, a Patti, a todos los que se están conectando, a Alberto Galvez, a Toño, a todos los que se han estado conectando, a Katy Camarillo. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Qué gusto haber estado con ustedes. Mañana nos vemos, mañana en la noche. Quiero aclarar que dije que iba a estar mañana dando este discipulado presencialmente aquí en Valle, pero no podemos darlo, lo vamos a dar otra vez por medio de este medio, ¿sí? Así es que mañana vamos a estar igual que ahorita a través de este medio dando la palabra de Dios, a través de Instagram y Facebook, ¿sí? Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Gracias, bendiciones. Bye.